México y España, dos hermanas separadas por océanos y siglos, pero que al mirarse aún reconocen algo en el reflejo. Hay algo mágico y a la vez doloroso en esta relación. Imagínate por un momento, dos hermanas que crecieron en la misma casa durante 300 años, compartiendo todo, la mesa, los sueños, incluso las pesadillas. Pero un día, una de ellas decidió irse. No fue una despedida dulce. Fue una ruptura llena de reproches, de heridas que tardaron siglos en sanar. España y México, la madre patria y la hija rebelde. O quizás dos hermanas que nunca aprendieron a hablarse como iguales. Cuando camino por las calles de Madrid y escucho el acento español, algo en mi pecho se agita. No es nostalgia exactamente, porque yo nunca viví ahí. Es algo más profundo, más inexplicable. Es como si mi ADN cultural reconociera un hogar que nunca fue mío, pero que de alguna manera sí lo fue. Y sé que esto les pasa también a muchos españoles cuando visitan México. Llegan esperando encontrar algo familiar y lo encuentran pero transformado. Como ver tu casa de la infancia después de décadas. Reconoces la estructura, pero todo ha cambiado de color. ¿Qué nos quedó después de todo lo que pasó? ¿Qué sobrevivió a la conquista, a la independencia, a siglos de malentendidos y orgullos heridos? Porque aquí está la paradoja más hermosa y complicada de esta relación. Nos parecemos más de lo que queremos admitir y somos más diferentes de lo que esperábamos ser. Hablamos el mismo idioma, pero con acentos que cuentan historias distintas. Rezamos al mismo Dios, pero nuestras vírgenes tienen diferentes rostros. Cocinamos con los mismos ingredientes base, pero nuestros sabores llevan la marca de caminos separados. ¿Qué nos une después de todo lo que nos separó? Esta es la pregunta que vamos a explorar juntos hoy, porque creo que la respuesta no está solo en los libros de historia o en los tratados diplomáticos. Está en algo más sutil, más humano. Está en la forma en que un español y un mexicano pueden sentarse a la misma mesa y, después de 2 copas, hablar como si se conocieran de toda la vida. Está en esa risa que compartimos, en esa forma particular de ver la vida que nos hace inconfundibles en cualquier parte del mundo. Está en nuestras contradicciones, en nuestros dramas, en nuestra capacidad infinita para convertir el dolor en arte y la tristeza en fiesta. Hoy vamos a hacer un viaje, no solo por la historia, sino por el alma de 2 pueblos que están condenados a entenderse, aunque a veces prefieran fingir que no. Febrero de 1519. Hernán Cortés pisa las costas de lo que hoy es México con poco más de 500 hombres. No sabía que estaba a punto de cambiar para siempre el destino de 2 mundos. Porque sí, hubo conquista, hubo violencia, hubo imposición, hubo el choque brutal entre 2 universos que no se entendían. Pero reducir esos 300 años a solo eso sería como contar la historia de una familia hablando únicamente de sus peleas más grandes. Lo que pasó entre España y México fue mucho más complejo, más humano, más contradictorio. Los españoles llegaron con sus espadas y sus cruces, es cierto, pero también llegaron con sus miedos, sus ambiciones, sus historias personales. Muchos eran extremeños pobres que buscaban una oportunidad. Otros, segundones sin herencia que veían en el Nuevo Mundo la única posibilidad de ser alguien. Y del otro lado estaban los pueblos originarios. No un bloque monolítico como a veces creemos, sino cientos de culturas diferentes. Mexicas, tlaxcaltecas, mayas, zapotecos, purépechas. Cada uno con sus propias historias, sus propios conflictos, sus propias estrategias de supervivencia. ¿Sabes qué es lo fascinante? Que desde el primer día comenzó a nacer algo nuevo. No fue solo imposición española sobre lo indígena, fue mestizaje, fue síntesis, fue el nacimiento de una nueva manera de ser en el mundo. La primera generación de mestizos no fueron víctimas pasivas de la historia, fueron los arquitectos de una nueva identidad. Tomaron la lengua española y la llenaron de palabras náhuatl,
Adoptaron el catolicismo y lo mezclaron con sus antiguos símbolos. Cocinaron con ingredientes europeos y técnicas indígenas. En 3 siglos, lo que había sido el imperio azteca se convirtió en la Nueva España. Pero la Nueva España nunca fue una simple extensión de la península ibérica. Era otra cosa. Era un mundo nuevo en el sentido más literal. Las ciudades coloniales que aún admiramos hoy, Puebla, Guanajuato, San Miguel de Allende, no se parecen a ninguna ciudad española. Tienen algo que las hace únicas. Son españolas, sí, pero españolas tropicalizadas, españolas mestizas, españolas que aprendieron a vivir bajo otros cielos. Y España también cambió. El oro y la plata de América transformaron Europa. Las especies de México llegaron a los mercados de Sevilla. El chocolate se volvió la bebida favorita de la aristocracia madrileña. Los indígenas americanos inspiraron debates filosóficos sobre la naturaleza humana que cambiaron el pensamiento occidental. Durante 300 años, México y España fueron una sola cosa compleja, contradictoria, a veces injusta, pero una sola cosa. Las familias españolas echaron raíces en tierra mexicana. Los criollos mexicanos estudiaban en universidades españolas. Los santos mexicanos se veneraban en iglesias peninsulares. ¿Fue perfecto? Por supuesto que no. Hubo explotación, hubo racismo, hubo tremendas desigualdades. Pero también hubo amor, hubo arte. Hubo una creatividad cultural que dio al mundo el barroco mexicano, la poesía de Sor Juana, la arquitectura novohispana. Cuando México se independizó en 1821, no se estaban separando 2 países extraños. Se estaba rompiendo una familia disfuncional, quizás, pero familia al fin. Y entonces comenzó la verdadera separación, no la política. Esa fue solo el primer paso. La separación real, la profunda, fue la que vino después. 2 siglos construyendo caminos completamente diferentes. España, después de perder sus colonias americanas, tuvo que reinventarse como nación europea. Fue un proceso doloroso, lleno de crisis internas. Las guerras carlistas, la inestabilidad política del siglo XIX, la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. España pasó décadas preguntándose qué era sin su imperio, pero gradualmente encontró su lugar. Se modernizó, se europeizó, se integró al continente. La España del siglo XX, especialmente después de Franco, se convirtió en una democracia occidental, miembro de la Unión Europea, parte del mundo desarrollado. Madrid se llenó de rascacielos, Barcelona se volvió cosmopolita. El país se transformó en un destino turístico mundial. Los españoles aprendieron a hablar inglés, a viajar por Europa como quien va al pueblo de al lado, a pensar en euros en lugar de pesetas. Su referente cultural dejó de ser América Latina para volverse París, Londres, Berlín. Sus jóvenes hacían el Erasmus en Italia. No pensaban en emigrar a México. México, por su parte, construyó una identidad completamente diferente. Como república independiente, se definió en oposición a lo español. Lo indígena se volvió símbolo de resistencia. Lo mestizo se convirtió en la esencia de lo mexicano. Lo español. Lo español se volvió sinónimo de lo colonial, lo conservador, lo que había que superar. El siglo XIX mexicano fue brutal. Intervenciones extranjeras, guerra con Estados Unidos, pérdida de la mitad del territorio, dictadura porfirista. México pasó décadas tratando de encontrar su lugar en el mundo sin España, pero también sin caer en el dominio de otras potencias. La Revolución Mexicana de 1910 fue el momento definitivo. México no solo se independizó políticamente de España, se independizó culturalmente de Europa. Los muralistas pintaron la conquista española como tragedia pura. Los intelectuales mexicanos miraron hacia Estados Unidos, hacia la URSS, hacia cualquier lado, menos hacia la madre patria. Durante el siglo XX, los caminos se alejaron aún más. España vivía su guerra civil mientras México consolidaba su revolución. España sufría bajo Franco, mientras México experimentaba su milagro económico.
España se democratizaba mientras México vivía la hegemonía del PRI. Económicamente, México se integró a América del Norte. El TLCAN con Estados Unidos y Canadá fue el símbolo. México ya no miraba hacia el Atlántico, sino hacia el Pacífico y hacia el norte. Las empresas mexicanas competían en dólares, no en euros. Los jóvenes mexicanos soñaban con estudiar en Estados Unidos, no en España. Culturalmente, México desarrolló una identidad latinoamericana. Hermanos con Argentina por el tango, con Brasil por la samba, con Colombia por el realismo mágico. Compartía más referencias culturales con Buenos Aires que con Madrid. Octavio Paz ganaba el Nobel como escritor mexicano, no como heredero de la literatura española. España, mientras tanto, se convertía en potencia media europea. Sus empresas conquistaban mercados latinos, sí, pero como inversores extranjeros, no como hermanos. Telefónica, BBVA, Iberdrola llegaron a México como llegaban a cualquier mercado emergente, con estrategias de negocio, no con nostalgia familiar. Para el año 2000, México y España eran dos países que compartían idioma y algunos referentes culturales, pero vivían en mundos completamente diferentes. Uno era latinoamericano, en desarrollo, volcado hacia Estados Unidos. El otro era europeo, desarrollado, integrado a un proyecto continental que no incluía a América. Dos hermanas que ya no se reconocían cuando se encontraban en la calle. Pero aquí está lo extraordinario. A pesar de todo, a pesar de los siglos de separación y los caminos diferentes, cuando un mexicano y un español se encuentran, algo mágico sucede. Es algo que no pasa con otros países. Un mexicano puede llevarse muy bien con un italiano o con un francés, pero tiene que construir esa amistad desde cero. Con un español no. Con un español hay algo que ya está ahí desde el primer momento. Empecemos por lo más obvio, el idioma. Pero no hablo solo de que hablemos español, hablo de cómo lo hablamos. Nuestro sentido del humor funciona igual. Entendemos la ironía de la misma manera. Usamos el doble sentido con la misma naturalidad. Podemos pasar horas hablando de nada y sintiendo que estamos teniendo la conversación más importante del mundo. Los mexicanos en España y los españoles en México no son inmigrantes normales, son algo así como primos lejanos que vuelven a casa. Llegan y ya saben moverse, ya entienden los códigos sociales, ya saben cuándo alguien está siendo educado y cuándo está siendo genuinamente amable. ¿Has notado cómo hablan los españoles que llevan tiempo en México? Adoptan expresiones mexicanas, pero las usan con naturalidad, no como extranjeros, tratando de integrarse. Y los mexicanos en España hacen lo mismo. Incorporan el tío y el vale como si hubieran estado esperando toda la vida a que alguien les diera permiso para usarlos. La religiosidad popular es otra cosa que nos conecta profundamente. No hablo de la religión oficial, sino de esa espiritualidad cotidiana, casi mágica, que impregna la vida diaria. En España siguen haciendo procesiones con vírgenes que cargan en hombros por las calles. En México cargamos a la Virgen de Guadalupe de la misma manera. Los exvotos, las mandas, la relación íntima y casi familiar con los santos, eso no lo compartimos con los franceses o con los alemanes. En la literatura pasa algo similar. Los escritores mexicanos no necesitan traducción cultural para ser entendidos en España y viceversa. Roberto Bolaño era chileno, pero se leía igual en Barcelona que en Ciudad de México. Elena Poniatowska se siente tan cómoda en Madrid como en su casa. Arturo Pérez Reverte tiene lectores devotos en México que entienden cada referencia, cada guiño cultural. La música es otro puente invisible. No hablo solo de que los españoles escuchen a Manu Chao cantando con acento mexicano o de que los mexicanos bailen flamenco en sus bodas. Hablo de algo más profundo. Compartimos el mismo concepto de lo que es una buena canción. Nos emocionamos con las mismas historias musicales. Entendemos igual la melancolía, la pasión, el desamor hecho música, y está la forma de vivir.
esa manera particular de entender la familia, la amistad, la comida como ritual social. Los españoles que van a México se sienten cómodos con las sobremesas eternas, con las familias extensas, con esa forma de mezclar lo formal y lo informal. Los mexicanos en España se adaptan sin problemas a los horarios españoles, a la importancia del bar como espacio social, a esa manera española de convertir cualquier excusa en motivo de celebración. Pero quizás lo más profundo que compartimos es algo que cuesta definir, una cierta forma de ser en el mundo, una mezcla de dramatismo y humor, de fatalismo y vitalidad. Somos culturas que saben reírse de sí mismas, que convierten el dolor en arte, que prefieren la intensidad emocional a la tranquilidad burguesa. Los inmigrantes mexicanos de segunda generación en Estados Unidos pueden perder el español, pero mantienen esa forma particular de relacionarse con la vida que es inconfundiblemente nuestra. Los españoles que emigraron a Alemania siguen siendo reconocibles por su manera de gesticular, de ocupar el espacio, de convertir una conversación casual en un pequeño espectáculo. Es como si después de siglos de separación, después de construir identidades diferentes, algo profundo hubiera permanecido intacto, como si en el ADN cultural hubiera quedado grabada una manera común de entender qué significa estar vivo. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Si fuera tan perfecto, no habríamos necesitado siglos para volver a mirarnos a los ojos. Los malentendidos existen y algunos son tan profundos que a veces parece que hablamos idiomas diferentes, aunque usemos las mismas palabras. Empecemos por los estereotipos que tenemos unos de otros. Muchos españoles siguen viendo a México como un país pintoresco pero atrasado. Llegan esperando encontrar charros y mariachis en cada esquina y se sorprenden cuando ven la Ciudad de México más moderna que muchas capitales europeas. Otros vienen con una superioridad inconsciente, como si fueran los hermanos mayores que han triunfado en Europa y ahora visitan al hermano menor que se quedó en el pueblo. Los mexicanos, por su parte, a menudo ven a los españoles como arrogantes o coloniales. Llegan como si fueran los dueños. Es algo que he escuchado más de una vez. Y no siempre están equivocados. Hay españoles que llegan a México con una actitud paternalista, hablando de ayudar al desarrollo en lugar de reconocer que vienen a aprender tanto como a aportar. Está también el tema del acento y la forma de hablar. Los mexicanos a veces interpretan la forma directa de hablar de los españoles como agresividad o mala educación. Los españoles a veces interpretan la cortesía mexicana como falsedad o falta de sinceridad. Son códigos culturales diferentes que pueden crear roces innecesarios. En el ámbito empresarial, estas diferencias se magnifican. Las empresas españolas que llegaron a México en los años 90 no siempre entendieron que estaban en un mercado con sus propias reglas. Algunos casos fueron exitosos, pero otros fracasaron precisamente por asumir que hablar español era suficiente para entender México. Y está el tema histórico que nunca terminamos de resolver. España nunca pidió perdón formalmente por la conquista. López Obrador se lo pidió al rey Felipe VI y la respuesta fue, digamos que diplomática. Para muchos mexicanos, esa falta de reconocimiento histórico sigue siendo una herida abierta. Para muchos españoles, pedir perdón por algo que pasó hace 500 años les parece absurdo. Pero aquí está lo interesante. Estos malentendidos también revelan lo mucho que nos importamos mutuamente. No nos molestamos tanto con los países que nos dan igual. Nos molestamos con España porque esperamos más. Y España se frustra con México porque esperaba encontrar algo más familiar. ¿Cómo construir puentes reales en el siglo XXI? Primero, reconociendo que somos países diferentes, con historias diferentes. México no es la extensión natural de España en América, y España no es la metrópoli cultural de México. Somos hermanos, sí,
pero hermanos adultos con vidas independientes. Segundo, aprovechando lo que realmente compartimos. El idioma es una ventaja competitiva enorme en un mundo globalizado. Juntos, España y México representan un mercado de casi 200 millones de hispanohablantes con poder adquisitivo. Podríamos estar liderando industrias culturales globales: cine, televisión, literatura, música. Tercero, creando espacios de intercambio real. No me refiero solo a programas oficiales de intercambio, sino a proyectos conjuntos en tecnología, arte, emprendimiento. Imagínate startups mexicano-españolas, series de televisión coproducidas, universidades que ofrezcan programas binacionales reales. Cuarto, dejando que las nuevas generaciones escriban su propia historia. Los millennials y la generación Z, mexicanos y españoles, no cargan con el peso histórico que cargamos las anteriores. Ellos pueden construir una relación basada en lo que son hoy, no en lo que fuimos ayer. Los puentes más sólidos no se construyen desde los gobiernos hacia abajo, sino desde las personas hacia arriba. Cada mexicano que estudia en España, cada español que emprende en México, cada proyecto cultural conjunto, cada amistad que trasciende nacionalidades, todo eso está construyendo el futuro de esta relación, porque al final, las hermanas que más pelean también son las que más se necesitan. Hemos llegado al final de este recorrido y creo que la respuesta a nuestra pregunta inicial está más clara ahora. ¿Qué nos une después de todo lo que nos separó? No es la historia oficial, no son los tratados diplomáticos ni los acuerdos comerciales, no es siquiera el idioma, aunque el idioma ayude. Lo que nos une es algo más profundo y más sutil. Es una forma compartida de sentir la vida. Somos dos pueblos que entendemos el drama y la celebración como las dos caras de la misma moneda, que sabemos que las mejores historias nacen del dolor transformado en arte, que preferimos la intensidad emocional a la comodidad burguesa, que convertimos cualquier encuentro casual en una oportunidad para conectar humanamente. Hemos construido caminos diferentes. Sí, España se volvió europea, México se volvió latinoamericano. Pero cuando nos encontramos, cuando realmente nos encontramos, descubrimos que esos caminos diferentes nos llevaron a lugares que se parecen más de lo que esperábamos. Ambos somos países que han aprendido a reinventarse. España después de Franco, México después del PRI. Ambos hemos tenido que encontrar nuestro lugar en un mundo globalizado sin perder nuestra esencia. Ambos sabemos lo que es ser potencias medias que a veces punzan por encima de su peso. Los malentendidos van a seguir existiendo. Los estereotipos no van a desaparecer de la noche a la mañana. Vamos a seguir teniendo conversaciones incómodas sobre el pasado y discusiones sobre el presente. Pero eso no es necesariamente malo. Las familias reales, las familias de verdad, no son las que nunca pelean, son las que pelean, se reconcilian, vuelven a pelear y al final del día saben que, pase lo que pase, van a estar ahí. A veces, las hermanas que más pelean son las que más se extrañan cuando están lejos. Y es cierto, cuando los mexicanos estamos en otros países, los españoles son los únicos que nos hacen sentir como en casa sin esfuerzo. Y cuando los españoles viajan por el mundo, México es el único lugar donde pueden ser ellos mismos sin explicaciones, porque compartimos algo que no se puede enseñar ni se puede fingir. Compartimos una manera de estar en el mundo, una forma de entender que la vida es demasiado corta para no vivirla intensamente, demasiado absurda para no reírse de ella, y demasiado hermosa para no celebrarla cada vez que se pueda. El futuro de México y España no está en volver al pasado, está en construir algo nuevo sobre la base de lo que somos hoy. Dos países independientes, dos culturas maduras, dos democracias que pueden elegir ser hermanas sin necesidad de que una domine a la otra. Podemos ser socios sin ser subalternos. Podemos ser familia sin ser dependientes. Podemos reconocer nuestras diferencias sin negar nuestras similitudes. ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que más nos une hoy?
Yo creo que es la esperanza de que dos pueblos que han vivido tanto, que han sufrido tanto, que han creado tanto, pueden escribir juntos algunos de los capítulos más hermosos de sus historias. No como madre e hija, no como metrópoli y colonia, sino como lo que siempre fuimos en el fondo, hermanas. Hermanas separadas por océanos y siglos, pero hermanas al fin. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete y cuéntanos, ¿eres de México, de España o de los dos?